buen día para todos. Mi nombre es Andrés Fernando Velandia Méndez y hoy les vengo a hablar de uno de los filósofos más influyentes en el siglo XIX. Él es Pierre-Joseph Proudhon, uno de los padres del anarquismo. Y hoy vamos a hablar de cómo su teoría expuesta en el libro, que es la propiedad, es importante analizarla para poder aplicarla en una sociedad como la que vivimos actualmente. Una sociedad golpeada por la crisis del COVID-19. Y cómo, aplicando los estamentos expuestos por él en su libro, puede mejorar la sociedad y cómo se vive actualmente. Pues esta crisis que vivimos ha dejado en crisis al Estado y por ende a la misma sociedad. Sin embargo, aunque la teoría expuesta por Pierre Proudhon es muy buena, hay que tener en cuenta que para poder instaurarla e implantarla en una sociedad como la actual, toca hacerle ciertos cambios. Y ahí es donde vamos a analizar otros autores, otros filósofos que nos van a dar otro punto de vista, y uniéndolo con la teoría expuesta por Proudhon, vamos a sacar una conclusión y una teoría para poder aplicarla en la sociedad y que pueda mejorar la situación actual. En otras palabras, vamos a analizar la teoría de Proudhon junto a otros autores y entre sus diferencias y sus cambios vamos a crear aquella teoría o aquella propuesta para poder mejorar una sociedad como la que vivimos actualmente. Pues esta crisis del COVID no es eterna y nosotros, junto a la teoría política, podemos recuperarla. Pero antes de saber cómo aplicar la teoría, tenemos que saber quién fue Pierre-Joseph Proudhon. Proudhon fue un filósofo y político francés del siglo XIX. Se destacó por sus ideales propuestos en economía y organización política en Francia. Además, es considerado uno de los padres del anarquismo y es precursor de los movimientos anarquistas alrededor de Europa en el siglo XX. Nació el 15 de enero de 1809 en Besançon, Francia. Era una familia de campesinos artesanos y su padre un cervecero. Él le decía desde muy pequeño que lo que se cobrara de excedente en el producto que él vendía era robo y era usura, lo que dejaba desde muy corta edad sus conocimientos y sus preferencias hacia el lado del anarquismo y del robo que se vivía en la sociedad. En 1820 se creó una beca para el colegio de Besançon. Sin embargo, la falta de dinero que tenía su familia provocó que no estudiara en aquel recinto, lo que hizo que fuera a trabajar a la imprenta del pueblo. Allí, sobre los escritos que él redactaba y los que imprimía, aprendió temas sobre teología, filología, filosofía y demás, además haciéndolo conocedor de varios idiomas. Más adelante se volvió un político, y más que un político, aquel estudiante autodidacta de la vida, dejándolo capaz de ejercer su profesión. Por su conocimiento adquirido trabajando en la imprenta, fue reconocido por los fauristas, el movimiento político de la época, y allí consensó con ellos en varias ideas. Por eso decidió pasar a ser escritor del periódico El Imparcial, donde se dedicó a estudiar a Descartes y a Rousseau y sus grandes obras. De ahí fue reconocido por sus grandes escritos y se pasó a la imprenta de París a escribir en uno de sus nuevos periódicos. Más adelante escribió su primera gran obra, El Ensayo General, una obra que lo destacó como uno de los mejores escritores, políticos y filósofos franceses. Además, le dio pie para en 1840 escribir ¿Qué es la propiedad?, la obra en la que nos vamos a enfatizar hoy en día. En esta obra se encuentra la máxima expresión del individuo anarquista. Además, demuestra su odio y su desesperación por el beneficio capitalista. Y también muestra cómo se puede poner a la sociedad a funcionar de una manera correcta a raíz de la igualdad, la libertad y la justicia. Y todo esto a raíz de sus conocimientos. Proudhon también es conocido por sus ideas liberales. Sin embargo, al coincidir con Marx en muchas, difiere de una de las más importantes, y es donde encuentra su gran punto de diferencia con Marx. Esta es la revolución, pues al Marx apoyarlo, mostrando como es el único camino para encontrar un nuevo cambio, Proudhon la desaprueba y dice que la revolución no es ni siquiera una opción para poder lograr algo. Dentro de sus cargos se le destaca como uno de los integrantes de la Asamblea Constituyente de la Segunda República Francesa. Allí, Proudhon propone el Banco del Pueblo, que es aquel banco que le da crédito a los campesinos para poder ejercer y poder crecer hasta ser un punto de artesanos y tener un mejor ingreso económico, que era su objetivo en este lugar. Sin embargo, al tener altercados con Napoleón II, lo que hizo fue crear cierto nivel de rebelión e impulsó a Napoleón a exiliarlo a Bélgica. Después de esto, al no ser recibido en Bélgica, se devolvió a Francia, donde estuvo encarcelado un gran tiempo,
Y allí comenzó otra de sus grandes obras. Esta obra es La idea general de la revolución, en la que ataca a Marx a toda costa. Además, se puede ver en 1858 el momento en el que él comienza ya a escribir y a dejar de lado la política y comienza a hablar de temas socioeconómicos, destacando los ideales de justicia e igualdad en la sociedad. Más adelante, en 1865, ya al ser destacado como uno de los padres del anarquismo, un filósofo reconocido, y plantea movimientos en Francia y en toda Europa, él fallece. Y ahí termina con él su gran legado del anarquismo y de la propiedad. Ya que sabemos quién fue Pierre-Joseph Proudhon, entonces nos toca saber qué obra vamos a analizar, y esta es ¿qué es la propiedad? Específicamente el capítulo 5, así que vamos a ver. Para poder saber de qué vamos a hablar el día de hoy, vamos a enfatizar que vamos a hablar del capítulo número 5 de ¿qué es la propiedad? Este capítulo titulado Exposición psicológica de la idea de lo justo e injusto y la terminación del principio de autoridad y derecho. Este se divide en dos partes. La primera habla del sentido moral del hombre y los animales. La segunda, del primer y segundo grado de sociabilidad. Y la tercera parte de esta primera parte es el tercer grado de sociabilidad, que ya veremos más adelante. La segunda parte nos habla de las causas de nuestros errores y el origen de la propiedad. La segunda, los caracteres de la comunidad y la propiedad. Y la tercera, la determinación de la tercera forma social. Y con esta concluir. Para comenzar, el libro nos habla que para que haya una sociedad debe haber justicia, igualdad y libertad, pues sin esos tres valores no podría haber autoridad ni un orden en la sociedad. Nos muestra que el hombre debe elegir entre el bien y el mal, y la sociedad es un sistema de relaciones. Además, que para que funcione este sistema de relaciones debe haber una justicia, que es reconocer al otro como alguien igual. Ese es el primer deber y el primer conocimiento que debe tener el hombre para poder vivir en sociedad. Desde esta definición nace la definición de anarquía, que es la forma de gobierno a la que nos aproximamos día a día, que es el hábito invertebrado de tomar al hombre por regla y su voluntad por leer, mirarnos del colmo del desorden y la expresión del caos, es decir, el fin del Estado. Y ahí es donde concluye con una oración pidiendo para que los hombres busquen el beneficio de ellos mismos, dejando la propiedad de lado, todo esto con libertad, justicia e igualdad. En la primera parte nos habla que el hombre es social por solo instinto natural, es decir, esto se llama el instinto social, y es la capacidad del hombre de tener simpatía para poder convivir con otros de esa misma especie. Además, que para que esto funcione debe haber justicia, que como se toma en el libro, es la capacidad de ver al otro de una forma igual. Esto es necesario para poder coexistir en un mismo punto. La tercera parte, y la más importante, habla de lo que nos distingue los animales, esto es, la inteligencia y la forma de razonar. Pero esta no es totalmente buena, pues es lo que crea la capacidad de usura y de robo en el hombre, lo que genera el inconsciente de la sociedad y en vez de volver un lugar beneficioso y benevolente, lo hace un lugar de maldad y de pérdida. Ya en la segunda parte del capítulo nos muestra el origen de la propiedad. La propiedad como aquel hecho que divide al hombre, pues él la define como la explotación del fuerte al débil y del débil al fuerte. Además, que la capacidad de robo, de violencia, de conciencia y de pérdida de la esencia del ser humano, dejando la benevolencia de lado. Tanto así que el mismo Proudhon define a la propiedad como aquel hecho que niega a la sociedad, crea una autoridad y muestra la forma de abusar unos del otro. Además, crea la capacidad de robo, que es una de las peores formas de perder al hombre, dejando de lado su muestra inicial de benevolencia y de poder por querer mejorar. Desde ahí sale el derecho de abusar y ser abusado. Ya sabiendo qué decía el libro, podemos saber que la justicia, la igualdad y la libertad son hechos fundamentales para poder instaurar una sociedad actual, más una golpeada por el COVID. Pues una sociedad en la que la justicia, con la definición que él usa de reconocer al otro como alguien igual, es fundamental para poder salvar a las personas y así instaurar una igualdad y tener un beneficio total en la sociedad. Además, podemos tener en cuenta la definición que él usa de propiedad, que es aquel engaño y aquel generador de robo que lo único que hace es dañar al hombre y su forma de pensar, pues deja la benevolencia y la justicia de lado. Es por eso que él plantea un cambio en la sociedad, un cambio en el que todo sea más justo y todo sea igualitario. Algo así como propone Marx en La Revolución. La diferencia acá es que Proudhon va en contra de la revolución. Es por eso que yo planteo hacer una combinación en las ideas y poder plantear una revolución, como decía Marx, para que haya un cambio beneficioso y optimista.
Sin embargo, es importante tener en cuenta lo que dijo Hobbes en el Leviatán y también lo que dijo Rousseau en sus grandes obras. Pues la propiedad es algo que va con el hombre, es algo que si se le toca al hombre es peor que mueran, que le maten al papá, o así lo define Hobbes. Tanto así que la propiedad es algo inherente al hombre y se defiende a toda costa. Es decir, que la teoría que expone Proudhon es casi nula, pues en el papel está bien, pero cuando se trae a la colación en la vida real no es tan correcta, ya que si le quitan la propiedad a alguien puede crearse un gran problema y no se crea ese instituto social de justicia como plantea él en su libro. No obstante, en un momento tan crucial como el que estamos viviendo, en el que las relaciones sociales se están viendo terminadas por la cuarentena y por la forma en que uno puede tener contacto con el otro, saca a la luz el hecho de que el hombre es un ser social y tiene un instinto social que es reunirse con los demás, tanto así como lo muestra él con la simpatía y con la justicia, pues el hombre es un ser social. Y ahí tenemos a Aristóteles al decir que el hombre debe vivir en sociedad. Es por eso que para poder subsistir una crisis como esta, debemos seguir las órdenes o el manual que expone Proudhon en su libro, para poder reconocer al otro como alguien igual, para poder aceptarlo y tener inteligencia para poder razonar sobre las situaciones que estamos viviendo. Es por eso que, según el análisis ya hecho, debemos tener en cuenta lo dicho por Proudhon para poder implementar sus ideas en una sociedad actual que está muy golpeada y así poder implementar de forma correcta una vida en sociedad sin tanto sacrificio y sin engaño y robo, que es la idea de la propiedad, dejando esto de lado y sacando la benevolencia del hombre a flote. Esto lo propongo yo con una idea de Marx, con la revolución, pues la revolución puede ser aquel hecho que genere cambio y que pueda implementar de forma correcta las ideas de Proudhon, pues el hombre está hecho para vivir en sociedad y su instinto social no puede ser negado. En conclusión, debemos tener en cuenta lo expuesto por Pierre-Joseph Proudhon para actuar en nuestra sociedad, pues sus ideas de justicia, libertad e igualdad son necesarias para poder tener una vida correcta, con equidad y con beneficio para todos, sacando la benevolencia del hombre en su instinto social. Pues si proponemos la idea de propiedad, podemos terminar muy mal, pues es generar engaño, generar robo y generar la capacidad de usar y de abusar, que es lo peor que puede hacer el hombre. Sin embargo, tenemos que unir esta idea con lo expuesto por los diversos autores ya dichos, Marx, Aristóteles y Rousseau, teniendo en cuenta que no todo se puede quitar, la propiedad no se puede quitar del todo, pero implementando las ideas de igualdad e equidad podemos manejar una sociedad correcta y una forma de vivir muy buena. Bueno, espero que les haya gustado el video y muchas gracias por su atención. Hasta luego.